Regis. Bueno, entonces, sí, como les mencionaba, ¿cómo entender qué es un media query? Entonces, son reglas que se van a ejecutar cuando el dispositivo esté en cierto tamaño, ¿sí? Cuando estemos en un celular, es decir, más o menos unos 420 píxeles, quiero que el título, que antes era muy grande en mi página web, en mi versión de escritorio, pues ahora esté muy pequeño, porque seguramente ese título en versión móvil pues va a ver muy grande y no va a caber. ¿Sí? La estructura es sencilla de manejar. Todo media query debe empezar por esto de @media, ¿sí? Luego va a ir un media type, un media feature, un operador y se pueden concatenar varios media features, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, empezaríamos con media. El media type va a ser all. Tenemos varias opciones, pero por lo general siempre es all. ¿Sí? Este valor siempre podemos dejarlo como all. Y aquí ya empezamos con los media features. ¿Sí? Miren, un media feature, aquí yo lo estoy diciendo ahí, cuando la pantalla sea mayor a 320 píxeles y la pantalla sea menor a 768 píxeles, voy a hacer algo acá. Miremos cuáles son los media types que tenemos. Como les dije, el all con el all estaría arropando todos los tipos que hay, ¿sí? Pero también tenemos el screen, el print, el speech, pero esto la verdad es que son de muy poco uso y si yo quisiera enfocarme solamente en pantallas, pues en vez de all utilizaría screen. Sí, pero en lo que vamos a trabajar de nuestro proyecto perfectamente podríamos utilizar all. Y en Media Features, pues miren que ya son las propiedades que hemos visto anteriormente en CSS. De pronto esas dos son nuevas, el max width y el mean width, el max height y el mean height. Pero miren que también tenemos el width y el height. En Media Queries vamos a utilizar las propiedades que empiezan por max y por min, ¿sí? Porque así le vamos a poder decir a los Media Queries cuando la pantalla sea mayor o igual o cuando la pantalla sea menor o igual, tanto en el ancho como en el alto. Y finalmente tenemos los operadores. ¿Sí? Yo puedo concatenar condiciones, preguntarle, yo quiero que cuando la página mida esto, o esto y esto, pase tal cosa. Y en ese momento de pronto estoy usando un poquito en chino, así que la mejor manera, como siempre lo hemos dicho, es verlo en código. Entonces, me voy a crear un archivito HTML, media queries.html y me crearé también un CSS por acá. Media queries.css. Profe, perdón, ¿puedes volverte rápidamente al texto? ¿Ese? Sí. Un segundito. Listo, profe, gracias. Vale. Vale, entonces generemos nuestro archivo HTML y aquí es muy importante que este código siempre esté meta viewport. ¿Sí? Si esta propiedad meta no está en nuestro head de nuestro documento, lo que hagamos de media query no va a funcionar. Menos mal ya Visual, cuando iniciamos un proyecto, pues nos la agrega, pero en caso de que lo hiciéramos vulgarmente, como se dice, a pie, pues tendríamos que asegurarnos de que esta propiedad esté en nuestro documento. Si no, la página nunca va a estar en formato responsive cuando estemos en una pantalla pequeña. Entonces, media queries. Y enlacemos el HTML. Styles. Y aquí media queries. Sí, entonces venga, yo abro esto en dos pestañas. Bueno, listo. Entonces, de pronto, uno de los mayores ejemplos que podemos ver es tener un H1.
welcome to my web. ¿Sí? Y yo le voy a decir a esto en CSS que el font size, recordemos que por lo general siempre es bueno manejar los font size en ems, ¿sí? Entonces voy a decirle que esto es 3 ems. Y miremos esto, cómo se está viendo en este momento. Perfecto. Este es mi título en mi sitio web. Ahorita miremos el inspector. Y miren que en este momento mi pantalla está midiendo 1120 píxeles, ¿sí? Pero a medida que yo reduzco el tamaño, miren que aquí ya esto se empieza a ver como medio raro. O bueno, tal vez ni tan raro. Pongámoslo un poco más. 5 ems. Y miren pues que ya es, ¿qué tal que yo entrar a un sitio web y el título está así como todo, ¿sí? En diferentes líneas. Entonces yo por media queries puedo modificar ese comportamiento y podría decirle, hey, ya no quiero que el color sea negro, quiero que sea gris, quiero que el interlineado ya no sea tan amplio, sino que sea más pequeño y de igual manera el título. Sí, entonces, ¿cómo hacemos esto? Normalmente los media queries siempre van a ir al final del documento porque de esta manera van a poder sobreescribir el CSS que está arriba de los demás elementos. Esta es la primera condición. Los media queries deben de ir abajo del documento, al final. Entonces, ¿cómo empezamos? Escribimos @media, el media type, que va a ser el all, ¿sí? Y aquí ya empezamos a agregar los condicionales. Entonces, and, y le voy a decir, cuando el ancho sea menor o igual a 500 píxeles, quiero que el H1 sea color rojo y el font size ya no sea 5 ems, sino que sea 3 ems, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Miren que simplemente es agregar dentro de este media, dentro de este bloque, pues más estilos, como ya lo hemos agregado anteriormente. ¿Sí? Yo puedo poner aquí entonces un H1, un P, y ya vendría a escribir todo adentro de este bloque media. Entonces miremos qué va a pasar. Miren que ahora cuando, miren aquí en la esquina superior derecha, cuando yo voy reduciendo la pantalla o haciéndola más grande, sale en cuántos píxeles estoy. Entonces, si yo me voy hasta 500 píxeles, miren que ya ahí es, ¿qué le puse? Le puse 500 píxeles. ¿Sí? Miren que él ya se reduce. Y ya cuando está otra vez en, lo que no sé es por qué no me está cogiendo bien. A ver. Profe, pero ¿cómo hiciste para que pasara eso? Como que web page pasara abajo. Ah, no, ahí no lo he controlado aún. Simplemente reduje el tamaño de pantalla y por eso es que, perdón, el tamaño de fuente y por eso es que se quitó el salto de línea. Sí, por reducir el font size. Mira acá. Ah, ya se lo hace automáticamente. Sí, él organiza el texto pues como quepa según en el Ah, espacio en el que está. ¿Sí? Va a subir una cosa. Listo. Entonces, no sé por qué aquí no me están usando bien los píxeles, pero dejémoslo así por ahora. Entonces, mire, esta es la lógica. ¿Sí? Yo le digo a él, cuando la pantalla sea menor o igual a 500 píxeles, quiero que pase algo. ¿Sí? Y cuando la pantalla, por ejemplo, sea mayor a 1000 píxeles, quiero que pase otra cosa. Y para eso, en vez de utilizar max width, utilizaríamos min width. ¿Sí? Entonces, miremoslo. Crearíamos entonces otro media, all, y aquí le voy a decir cuando el ancho sea mayor que, por ejemplo, 1200 píxeles, quiero que esta H1 ya tenga ese color azul, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, en 500 se pone rojo y cuando supero los 1200 píxeles,
se pone azul. ¿Sí? Entonces, de esta manera puedo... ya sé qué está pasando. Ya sé qué es lo que está pasando, tenía un zoom. Tenga también presente con el zoom del navegador, que muchas veces esos zoom pues, nos pueden jugar malas pasadas. Si ven por qué era que ahora yo estaba como en 550 píxeles y ya me estaba convirtiendo, ya porque tenía el zoom en 110 píxeles y eso estaba afectando la medida de mi navegador. Pero mira que ya 500 inmediatamente se pone en rojo. 1200 y se pone azul. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? ¿Se recuerdan que yo al principio del curso les decía, y se lo mencioné ahora, que las fuentes deberían de estar en EMS? ¿Sí? Pues ya les voy a explicar cuál es la razón fundamental. Digamos que yo tengo aquí un header. ¿Sí? En mi header tengo el título, tengo Lorem, y por acá voy a tener un A. ¿Sí? Vengan yo aquí, bueno, esto está bien. Yo puedo decirle, muchachos, a header que va a tener un font size. Aún así no esté manipulando ningún elemento de título de texto, yo puedo especificarle un font size. Y le voy a decir que el font size por defecto va a ser 2 ems. Y el título lo va a cambiar a 3. El P va a ser 1.2 ems. Y el A del enlace va a ser 1.1. Sí, vamos a ver qué está pasando en el navegador en este momento. Sí, miren, quedó así. Ahora, esto en versión móvil, pues miren esto como queda grande. ¿Sí? De pronto yo no quisiera que esto pase en mi versión móvil. Entonces, si yo quisiera modificar con los elementos, pues tendría que hacerle un nuevo estilo para el H1, un nuevo estilo para el P, aquí adentro. Comento este. ¿Sí? Hacer un estilo para el H1, para el P, para el A, acá adentro. La ventaja de los EMS es que si yo modifico el header, ya estaría modificando todos los atributos, todos los elementos que están dentro. Entonces, si el header inicialmente estaba en 2 EMS, pues yo le voy a decir que estés en un EMS, en un EM. Y mira que ya manipulé todos los elementos que están dentro, porque todos están en la propiedad EMS. ¿Sí? Entonces, ahí ya me estoy borrando muchas líneas de CSS. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que de pronto esta vaina en pantallas más grandes, pues se vea más grande, pues creo un media query entonces acá. Y le podría decir que el header ya acá tenga un font size, no de 2, sino de 2.5, por ejemplo. Y aquí sigue creciendo. ¿Sí? Aquí estamos en acá, 1200, crecemos un poquito más. ¿Sí, sí entendieron la ventaja ahorita de los EMS? ¿Sí les queda claro? Sí, profe, pero ¿cómo hiciste para cómo modificar cada una? O cómo, o sea, ese numerito, ¿cómo modificar, digamos, el H1, el P a la vez? Cuando yo defino en el elemento padre, en este caso el elemento padre header, ¿sí? Yo le puedo definir un font size. Automáticamente este font size ya va a ser el elemento representación de estos otros font size, de los hijos. ¿Sí? Entonces ellos ya van a estar girando en torno a 2 ems. Cada vez que yo hago un cambio al elemento padre, en este caso el header y el font size, pues ya esto se va a multiplicar. Se va a multiplicar 3 por 2, 1.2 por 2, 1.1 por 2, y esa es la lógica de los ems. ¿Sí? Entonces, Ok, ya. por Ujú. ejemplo,
Si quieren, miremos cómo se ve esto en los compute styles. Miren por acá. Compute. Miren que normalmente, a ver, esto lo definiendo, ¿sí? Miren que el font size en este momento está en 32 píxeles. Este compute ya me muestra las cosas compiladas, entonces ya me pasa de ems a píxeles. Entonces, miren que por lo que vemos aquí, yo le definí 2 ems y aquí son 32. Entonces, eso quiere decir que un em son 16 píxeles, ¿sí? Ahora, si son 16 píxeles, miremos cuando está midiendo el H1 ahora. Si yo dije que fueran 3. Entonces, aquí en ese momento el H1 son 96, 16 por 3, 16, estamos en 32. La base en este momento son 32. Y si yo multiplico 32, vamos a ver si el cálculo está bien, 32 por 3, 96. ¿Sí? Entonces, mira que la base de todos los elementos internos es 32, 2 ems, y luego vamos multiplicando eso por el valor que yo le puse al elemento. Y entonces, claro, yo cuando voy modificando eso, pues los elementos van girando o van cambiando también en torno a él. Entonces, por ejemplo, si fuera solamente un em, pues ya pasaría a ser un font size de 48 píxeles, por ejemplo. Y así, Juliana, me libro yo de tener que crear un estilo o agregar un media query para cada uno de los elementos. Profe, no es muy complejo así calcular bien el tamaño de la fuente que uno quiere. No es como más fácil quitarle, como darle la fuente a cada uno, pero no al padre. Bueno, aquí entra ahí una discusión y es, yo cuando estoy haciendo una maquetación web, yo no me fijo mucho tampoco en el font size. Yo no trato de que el font size quede, bueno, si yo en mi Figma puse que eran 20 píxeles, pues va a ser 20 píxeles. Y que en el responsive design yo dije que eran 15, pues tienen que ser 15. No, yo simplemente, pues trato de que las cosas se vean muy parecidas, pero no soy pendiente de que, aquí me falta un píxel. No, no me sirve así. Entonces, es unas por otras, ¿sí? Imagínate, Angélica, yo tener aquí mi código y tener toda esa chorrera también. ¿Sí? Tengo toda esta chorrera y pueden ser que haya muchos más. Así. Cuando alguien entra a modificar ese código, pues esto va a ser muy complicado. No sé si a ustedes les parezca mejor simplemente tener una propiedad aquí que se encargue de modificar todo lo que ya está interno, o sea, sus hijos. ¿Sí? Va a ser mucho más sencillo esto a esta chorrera de elementos. Sí, porque en este momento siempre estamos modificando 3 elementos, pero seguramente hayan contenidos o secciones de sus páginas donde de pronto sean muchos más los elementos. Y lo que yo hice calcular no lo tienen que hacer, simplemente era para que ustedes entendieran que los elementos o los font size de los elementos internos de los hijos varían en función del font size que definimos en el padre, no es más que eso. Ok, profe, sí, es mucho mejor. Pero entonces, a uno, a la clase padre, como qué fuente le da sí, qué tamaño le da uno normalmente. Pues para que todos se multipliquen por ese número, no sé. Por ejemplo, digamos que en tu diseño, este título son, digámosle que 48 píxeles, ¿sí? Entonces tú ya sabes que un M son 16 píxeles. Es más o menos, hagamos la división, 48 dividido 16 son 3 M's, ¿sí? Entonces ya tú puedes tener de base que tu header sea 3 M's, por ejemplo. Y ya el H1 pues va a ser de font size un M. Entonces esto ya va a ser 48 píxeles. Y miramos acá. Si lo quieres hacer pues así milimétricamente, sería así. Pero lo otro que vamos a hacer es simplemente nos venimos al navegador y empezamos a jugar con esto. Entonces digo, bueno, aquí está mi pequeño, entonces subámosle 2 puntos, subámosle 3 puntos, 6 puntos. Bueno, aquí ya me gusta. O en 2M, por ejemplo.
Y miremos entonces que una vez yo le defino al H1 que es un M, pues va a coger de referencia los 48 píxeles del padre. ¿Sí? ¿Sí queda de pronto claro? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces ya vimos que podemos modificar entonces tanto font size, pero así como modificamos font size, perfectamente podríamos modificar cualquier otra propiedad de CSS de los elementos, cualquiera de las que hemos visto. Pues, por ejemplo, yo creo que este header en versión de escritor, en versión móvil, tengo un background color, por ejemplo, también lo podría hacer. Y que sea verde. Entonces ya cuando eso esté en 500 píxeles, miren, pues también le va a añadir este background. ¿Sí? Aquí ya queda muy pegado al borde, tranquilo, que podemos agregar entonces un padding de 20 píxeles. Y también, o sea, cualquier propiedad la puedo añadir dentro de los media queries, tal cual. Entonces recuerden, la sintaxis es, creo mi línea media con el media type, los condicionales. Luego de este tipo de media, de all, debe ir siempre un and, y luego ya los condicionales. Aquí yo podría concatenar más, ¿sí? Podría decirle otro tipo de condicionales, pero la verdad es que al momento de maquetar y hacer responsive design en un sitio, no necesito más que, diría yo, utilizar un max width, ¿sí? Entonces, hay otra manera de incorporar los media queries, y vengan, yo referenciémosla acá, media queries. Y es la siguiente. Miren, en el momento en el que yo enlazo el CSS, yo puedo decirle en qué momento quiero que ese CSS surja efecto. ¿Sí? Entonces, de esa manera me estaría ahorrando este medio de acá. ¿Sí? Miremos un ejemplo. Bueno, podemos utilizar este mismo, pero entonces simplemente voy a sacar esto de acá. Voy a quitar esto de acá. Y la sintaxis dice agregarle este media. Miremos, media, y quiero que esto funcione en 500 píxeles. Miremos. Vamos a 500 píxeles de nuevo. Y miren que también funciona. ¿Sí? Pero entonces, ya, la verdad es que esto en desarrollo no es muy popular. ¿Sí? Lo que hacemos normalmente es crear un archivo de media queries, y en ese archivo pues ya se referencia todos la lógica de nuestro responsive design, ¿sí? Entonces, pues solo les quería mostrar que esta es otra manera de linkear y agregar en este condicional. Sin embargo, muchachos, esto no quiere decir que el CSS no se haya cargado ya. Si ustedes se fijan acá, en nuestro inspector, nuestro mejor amigo, en la pantalla, en la pestaña de Network, miren que ya, por más de que los CSS no se vean, ya fueron cargados. Entonces no quiere decir que porque no los vean en este momento no estén ya renderizados en el sitio web. Y simplemente es como decirle, hey, en este momento los vas a visualizar, pero ya los estilos están cargados. ¿Vale? Yo diría entonces que la mejor manera, y como la podríamos manejar en el proyecto, es, tenemos nuestros estilos normales, los que hemos venido trabajando, que por ejemplo son los styles.app.js.css, perdón, y vamos a tener otro archivo con los media queries. Entonces ya en media queries, pues sí vamos a tener nuestros condicionales como lo hemos venido viendo acá. Algo así. ¿Sí? Clarísimo. ¿Alguna duda de media queries por el momento, muchachos? Profe, Meterle. no entendí entonces cómo es popular hacerlo, es decir, solamente crear otro CSS
y aplicarlo y ponerlo ahí el link y ya. Exactamente, sí. La idea es darle la responsabilidad del media query a otro archivo. Porque si ustedes se fijan en el CSS de su proyecto, en este momento me imagino que son muchas líneas de código. Entonces, entre más estructurado esté nuestro proyecto, más fácil va a ser darle soporte o hacerle mantenimiento. Entonces, yo ya sé que cuando, por ejemplo, si a mí la empresa de uno de ustedes me contrata para ser el desarrollador, pues yo ya sé que si tengo que hacer un cambio en la parte de responsive, en la parte de versión móvil, pues yo ya iría directamente al CSS del responsive design del media query, en media query, y iría de una sin pensarlo a ese archivo. Sí, no me tocaría ir como, por ejemplo, a ver, yo por aquí ya tenía algún archivo con un poquito de esto. Por ejemplo, si yo llego a una empresa y me dicen, hey, modificate por favor la versión móvil que está saliendo mal. Entonces yo vengo aquí a .css y empiezo a buscarlo y de pronto son muchas líneas de código y no lo encuentro. Pero si yo cuando entro al proyecto veo un archivo que se llama media queries o mobile.css, pues ya sé qué va a hacer eso. Entonces voy a ir de lleno a ese archivo y hago el cambio ahí. ¿Sí? Entonces, ahora que ya más o menos entendemos cómo funciona media query, vamos a ver cómo lo podemos aplicar en un proyecto real. Que creo que es la pregunta que tú tienes, Ángel. Entonces, volvamos a nuestro proyectico de nuestro Slack. Slack. Abramos esto en el server. Esto se ve bonito. Sí, entonces miren. Y miremos esto, cómo se está comportando en pantallas pequeñas. Bueno, miren, aquí ya, por ejemplo, ya esto de Responsive Design no tienen pero nada. Miremos por qué. Entonces, ya sabemos, nuestro mejor amigo, el inspector. Y lo primero que yo veo acá es que tenemos un contenedor que tiene un ancho fijo de 1230 píxeles. Esto lo hicimos con el fin de que nuestro contenedor o nuestro contenido siempre esté fijo en 1230 píxeles y de pronto no se vaya a ensanchar dependiendo a la resolución de los demás navegadores. Entonces, el primer cambio que deberíamos de hacer es cambiar este container de 1230 píxeles a manejarlo en porcentajes. Recordemos que para Responsive Design siempre es muy importante tener nuestros anchos en porcentajes. ¿Sí? Entonces, miremos en qué momento esto se me está desorganizando. A ver, yo diría que, por ejemplo, en 1260 podría crear un media query para empezar ya, bueno, y eso que creo que aquí se ve bien todavía. 1230, que ya se me empiezan a complicar las cosas. Entonces yo voy evaluando este tipo de comportamiento. Yo digo, bueno, aquí en 1230 ya se me empiezan a cortar los elementos. Entonces vamos a crear un media query para eso. Entonces, regresémonos por acá. Y en los estilos voy a crear un nuevo archivo que se llame Slack mobile.css. La voy a poner así. ¿Sí? Y en mi carpet y en mi Slack HTML, pues lo voy a enlazar. Y le voy a decir, recuerden que siempre los media queries deben de ir debajo de nuestros estilos por defecto para poder que sobrescriban el comportamiento en defecto. Y creo Slack Mobile. ¿Sí? Y entonces empecemos a jugar a lo Peter Griffin. Listo, entonces la sintaxis es media, all, and, y aquí le voy a definir, cuando la pantalla sea menor o igual que, habíamos dicho que eran 1230. Sí. 1230 píxeles, vamos a hacer las siguientes modificaciones. La primera es que este container ya debería estar en porcentajes. ¿Sí? Entonces, mi clase container va a tener un width de 100%.
¿Sí? Entonces, mira, aquí hice el primer cambio y yo ya lo veo acá. Hey, ya este contenedor que antes está en 1230 píxeles, le pone la rayita de cancelado para ahora ponerle un width de 100%. ¿Sí? Entonces ya esto va a ir siguiendo el flujo del navegador, del ancho del navegador. ¿Sí? Miren que esto ya no se está viendo tan mal. Sin embargo, miren que esta cosa, ¿dónde pongo esto aquí lateral? Mejor. Pues Profe, ya yo creo que, perdón. cuéntame. La imagen cambia de tamaño solo por aplicar es que no sé pronunciarlo. El media query. Sí, pero Media- ¿sabes por qué pasa? Porque yo a esta imagen antes la había definido un width del 100% también. Entonces ella también va a estar dependiendo del tamaño del navegador. ya, profe. Entonces por eso es muy importante que estas imágenes decorativas siempre las definan en 100%, porque así pues van a estar también dependiendo del tamaño del navegador, de la pantalla de su navegador. Listo, profe. Gracias. Vale. Entonces, miren que, por ejemplo, mantener estas dos columnas ya en ese tamaño, pues como que no. Yo diría que hasta aquí podría funcionar bien, pero ya de aquí para allá, pues ya esto es como muy rebuscado. Entonces podríamos cambiar el flujo de mantenerlo en row a pasarlo a column. ¿Sí? Entonces, esto es este section. Vamos a crear entonces otro nuevo media query para partir de ese tamaño, por ejemplo, de 820 píxeles. Nuestro trabajo como desarrolladores muchas veces no es solamente mirar que el sitio web sea bien en, en un iPhone, en un Android, en una tableta, sino que es muy buena práctica pues ver cómo se comportan nuestro sitio web en los diferentes tamaños, en diferentes resoluciones, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, ese no es un tamaño que aparezca en un estándar de dispositivo, como un iPhone, pero yo veo que esto es feo, pues mi responsabilidad es organizarlo para que si en algún momento alguien entre en esta resolución, pues también disfrute de una buena experiencia de usuario. ¿Sí? Entonces yo he dicho que 820. 820, regresémonos por acá más o menos. Acá están 820. Y vamos a pasar este flujo de fila a columna. ¿Sí? Entonces, eso es este container, section container. Entonces, voy a venir a modificar este elemento y eso que más me va a agregar una clase acá y le voy a decir, ¿cómo le pongo a esto? Ya pues main antes. Vamos al slider, algo así. ¿Sí? Y entonces le voy a decir a la clase slider que ya le ha puesto flex, que ya el section tiene flex. ¿Sí? Venga, ya hago otra modificación. Bueno, digámoslo así. Tengo slider y entonces como si era flex, le voy a decir que el flex direction pase de ser row a ser column. Y miren entonces que esto ya pues se está organizando aún más al ancho de la pantalla. Recuerdan que también tenemos una propiedad muy bacana que es flex direction y yo le puedo decir column reverse. Entonces ya la imagencita perfectamente la puedo poner arriba. En caso pues de que yo quisiera que fuera así, de que el elemento de la derecha pasara arriba y el elemento de la izquierda que está posicionado primero en HTML pues pase abajo. Sí, ya depende de cómo está el diseño de ustedes en versión móvil. ¿Qué más tengo acá? Ay, perdón, me perdí. ¿Cómo hiciste que pasar abajo? ¿Otra vez? Perdón. Sí, mira, recuerda que estas clases, este section es un flex, ¿sí? Es una caja de flexbox, ¿sí? Sí. Yo recuerda, Angélica, que cuando yo defino un display flex, automáticamente se me está agregando la propiedad flex direction row, ¿sí? Ujú. Así es como viene. Si yo quisiera que, que esto pues ya deje de estar en dos columnas a solamente una,
yo le puedo decir cambiar el flex direction a column. Profe. Y esto se está ejecutando simplemente cuando estoy en un ancho mínimo o un ancho mínimo de 820 píxeles. ¿Sí? Si yo regreso y me hago ya más grande, pues miren que volvemos otra vez a las dos columnas. Es solamente a partir de 820 que yo quiero que la dirección del flex ya pase a ser column. Ah, ya, profe, ya. ¿Sí? Esta es la mejor manera cuando estamos trabajando con flex de hacer algo responsive. ¿Sí? Cambiar el comportamiento por defecto de la dirección a column. Y listo. ¿Qué más tenemos acá? Con mucho gusto, Angélica. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos estos articles que, si se acuerdan, le habíamos definido un ancho de 35 píxeles. Yo ya esto, pues, le puedo decir, antes que estabas en 35, ya te quiero en 80 píxeles, por ejemplo. 80%. Y miren que ya esto se va a ver más bonito y más grande. Al igual que la imagen. Esa imagen yo la había definido decoration que mira el 55%. Entonces puedo también crear un estilo donde también mida 80%, por ejemplo. ¿Sí? Y miren que ya esto, pues, ya se ve mucho más bonito. Ahora, si seguimos reduciendo la pantalla, miren que aquí ya estas marcas de acá abajo también se me empiezan a cortar. Eso también está en Flex, ¿sí? Entonces, al estar en Flex, miremos en qué momento se me reduce completamente. Yo creo que hasta por aquí. Y miren que es esta clase brand, ¿sí? Y también tiene el Flex. Entonces, yo le podría decir, Angélica, de igual manera como hice con la sección brand, y vas a hacer un Flex Direction de column. Mentira, ¿saben qué? Creo que no es necesario manejar column aquí. Simplemente agregarle un Flex Wrap. ¿Recuerdan qué es el Flex Wrap? Y pasan los cositos abajo. Las pasa abajo. Entonces, cuando ya está este logo de Kiva no quepa, pues la va a pasar abajo. ¿Sí? Y de pronto, también para que no me pase esto, pues le puedo dar un Justify Content de Center para que los loguitos estén centraditos aquí así. ¿Sí? Bien, entonces como ya al menos esta parte que antes estaba despapallada, pues ya la dejamos responsive. ¿Qué sigue? El temor de todos nosotros, el menú. Entonces, primero identifiquemos cómo está el menú en este momento. Y creo que, déjenme, hagamos algo, cómo está el menú en nuestra referencia. Miremos cómo está este menú acá. Sí, entonces miren cómo el menú pareciera. Ok, tenemos el logo, tenemos estos items y abajo tenemos estos otros. Interesante. Listo, entonces vamos a tratar de emular este mismo comportamiento. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo veo acá es que pareciera, yo pongo esto acá, que este Slack está separado del menú. ¿Sí? Entonces, bueno. Hagan algunos ajustes acá para que esto nos quede igualito. Ah, ¿y se acuerdan también, muchachos, de nuestro menú desplegable? Bueno, pues entonces, antes de continuar con nuestro menú mobile, miremos cómo hacer este menú bien. Entonces, no sé si se acuerdan, regresemos un momentico a slack.css y por aquí debe estar acá. Tengo mi menú dropdown y se activa cuando yo me paro en la lista. La manera que yo puedo hacer esto
y se los mencioné en la clase por encimita, es con un position absolute, ¿sí? Al yo poner un position absolute a esto, pues ya no se me va a crear ese ancho que se me creaba antes. Miren. ¿Sí? Y por si las moscas, recuerden que el contenedor siempre, como buena práctica, ponerle un position relative. De esta manera, ese absolute siempre va a estar fijo ahí. ¿Sí? Entonces, ya aquí ya podríamos trabajar en los estilos de nuestro menú. Hay un tipcito aquí, muchachos, cuando ustedes necesitan ver el over de algo, pueden venirse a la lista, clic derecho, y le van a dar force state y le van a dar hover. Y ya les queda aquí fijo para que puedan manipularlo. Entonces, ahora que estoy en el drop down, pues va a agregarle un padding de 20 píxeles. Bueno, tal vez de 10 a los lados. O sea, de 20 arriba y abajo y de 15 por acá. Algo así. Me llevo esto. ¿Sí? ¿Qué más tenía esto? Profe, una pregunta. Dime. Sí, creo que en la clase pasada no me perdí esa parte porque ¿qué significa cuando tú pones en el código la clase, cierto? Y pones dos puntos, hover. Eso es lo que hace que sea Sí, desplegable cuando pones dos sí, puntos. exactamente. Y eso es algo que me hace falta ver con ustedes, que son los pseudo clases y los pseudo elementos. ¿Sí? Yo tenía pensado, ¿saben qué? Miren, bueno, entonces, terminemos rápidamente, Angélica, el responsive, al menos de este título, de este menú. Y en la próxima clase miramos cómo hacemos tal cual este menú de navegación de Slack. Me parece que también es una buena oportunidad para aprender algo nuevo. Y más vale miremos cómo hacer responsive nuestro menú. ¿Sí? En este momento miren que ya aquí ya se me jodió. Entonces vengan, hagamos esto y miramos rápidamente lo de los pseudoelementos, que también es muy importante. Entonces miren, lo primero es que yo tengo esta clase en app, que también es un flex. Entonces yo le voy a decir que cuando estemos más o menos en 930 píxeles, que es cuando ya no cabe más, pues pasamos a column, a flex direction column. Sí, flex direction column. Y recuerden siempre utilizar el inspector, o sea, no hay mejor manera de probar y de cacharrear que haciendo las cosas acá. Ya cuando estemos claros de que sí funciona, pues ya podemos irnos al CSS. Entonces, miren, ya agregamos entonces a nuestra clase navigation, el flex direction de column, y yo creería que ahorita puedo hacerle un align item center para que esto se centre. Y listo, entonces yo le había dicho que en cuanto, pongámoslo en 1100 píxeles. Max width de 1100 píxeles. Y la clase se llamaba navigation. Flex direction, column y align item center. Sí, entonces cuando llega a 1100 píxeles, 1100. Sí, entonces vengo a 1100 y ya esto pues quedó responsive y ya se va a ver. Bueno, entonces miren, hasta aquí vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y ya aquí se empieza a ver feo el asunto. Entonces yo puedo crearle de pronto en 506.8 un último media query. Media o 506.8 píxeles. Donde ya mi última condición va a ser bajar esto en 2 líneas. Recuerden que esta clase menú
También la tengo. Ok. Bueno, creo que lo que deberíamos de hacer en este caso es de pronto sacar este logo del menú para que los ítems sí queden juntos y el logo sí haga un salto de línea. Sí, creo que sería una buena manera, o pues si lo puedo hacer esto. A ver. Sí, podría ser también así, pero bueno. Por el momento, dejémoslo así. ¿Sí? Y miren cómo ya, entonces, nuestro sitio web poco a poco va siendo responsive. Y con yo ir modificando las cosas desde resoluciones mayores, pues ya cuando llegue al final, pues todo va a estar, entre comillas, bien. Recuerden que para poder ver esto bien, en cómo se está vendiendo un dispositivo, puedo irme acá, en este icono de acá, y aquí puedo ir viendo cómo se van viendo mis elementos. En este momento miren que en un iPhone X, por ejemplo, este menú todavía tenemos que trabajarle, y no le quiero perder mucho tiempo porque es el que vamos a copiar tal cual de de Slack. ¿Sí? Entonces, que vea yo que el viernes podemos ver cómo hacer este menú bien elegante. Pero si yo comentara, por ejemplo, este nav, voy a hacer un display now. Miren que ya esto, pues está viendo bonito. ¿Sí? Ya está responsive, ya no tengo scroll horizontal, que es una cosa que molesta mucho cuando entro a una página web y sin querer como que se desplaza a un lado. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya vamos trabajando poco a poco en el responsive. Profe, profe. Dime, ¿Y, Angélica. y cómo haces si quiero eliminar alguna cosita, algún elemento? Si Que quieres sí. eliminar un elemento de tu CSS, por ejemplo, digamos que yo quisiera que en mi versión móvil yo no quiero este menú. Esto de iniciar sesión. ¿Sí? La manera de eliminarlo sería, creemos entonces un modificador a este menú de la izquierda, de la derecha, que es este. Y le voy a decir menú right. ¿Sí? Y, por ejemplo, si yo quiero que este contenido no esté, pues yo le voy a decir menú right display none. Sí, entonces este menú ya no va a estar visible cuando la pantalla sea menor o igual a 568 píxeles. Vamos a ver, 568, ¡pam!, desapareció. Sí, va a funcionar entonces mucho para esos elementos decorativos que tengan ustedes y que de pronto esos elementos pues ya en mobile se ven feos o ya no, o tapan contenido que verdaderamente importa, pueden aplicar un display none al elemento. ¿Sí respondo tu pregunta, Angélica? Sí, profe, muchas gracias. Dale. Entonces, sí, es que puedo crear una nueva clase que se encargue solo de eso y a esa clase pues le añado el comportamiento del display none cuando la pantalla sea menor o igual o mayor o igual, depende del requerimiento o lo que quieran hacer ustedes. ¿Listo? ¿Creen que cubrimos por el momento media queries? Ya saben cómo modificar un elemento en cierta resolución. Vimos cómo sería la mejor manera de ir viendo nuestro sitio web y haciendo modificaciones. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás entendieron? ¿Alguna pregunta, duda? ¿O todo claro? Es más cuando uno lo aplique que ya empiezan a surgir las verdaderas dudas, profe. De La acuerdo. adrenalina. Pero entonces, recuerden, o sea, no hay mejor manera de trabajar en Responsive Design que utilizar el inspector. Yo ya teniendo el inspector, pues va a ser mucho más fácil empezar a jugar con las propiedades de CSS. ¿Sí? Y para mí, en verdad, a mí me gusta mucho trabajar en Responsive Design porque pues me da cierta libertad de modificar los elementos como yo quiero. Antes, muchachos,
solamente uno entregaba, el diseñador te entregaba la versión de escritorio y ya tú como desarrollador estás en la libertad de plantear el responsive design. Entonces, también era una oportunidad bacana para organizar los elementos como uno quisiera, dependiendo pues de que pues, la página quedara bien para el usuario. ¿Sí? Ahora, la clase está hoy sustanciosa. ¿Con qué seguimos? Vamos a continuar. Yo les voy a subir, obviamente, todo esto a nuestro repo. ¿Sí? Seguimos con las pseudoclases y los pseudoelementos. ¿Sí? Que es lo que tú me mencionabas ahora, Angélica. Sí, con las pseudoclases, muchachos, vamos a poder especificar el estado de un elemento seleccionado o el que queramos, ¿vale? La manera de acceder a una pseudoclase es de esta manera. Nuestro selector, que puede ser el tag de HTML, puede ser un P, un H1, ¿sí? Cualquier elemento, puede ser también la clase, punto main, punto picture, bueno, lo que queramos, cualquier clase que tengamos, y también por un ID, cualquier selector nos va a funcionar. La siguiente sintaxis es agregar 2 puntos, ¿sí? Seguido de la pseudoclase. Y ya trabajaríamos como hemos venido trabajando normalmente, que es agregar las propiedades, ¿sí? Entonces, miremos qué pseudoclases tenemos. En pseudoclases tenemos el over, el focus, el active, el first child, el last child, este child, el check y el visto, ¿sí? ¿Para qué funciona el hover? Como me preguntaste, Angélica, el hover es cuando el usuario se posiciona sobre el elemento, aquí se me fue en Spanglish, sobre el elemento, sobre el elemento, ¿sí? El focus es cuando el usuario hace clic en el input de un formulario, ¿sí? Nomás el usuario hace clic en un input, puede ser de tipo texto, de tipo password, yo puedo modificar el comportamiento o la apariencia de ese input, ¿sí? También tenemos un active, que es cuando el usuario hace clic en un enlace en un botón y solamente va a ser activo cuando el usuario tenga presionado el botón. Una vez lo suelta, pues ya ese active deja de estar presente, ¿sí? Y con estas otras de First Child, yo puedo seleccionar el primer elemento de un grupo, podría seleccionar el último elemento de un grupo y podría seleccionarlo uno o más elementos con alguna condición, ¿sí? Entonces, vengan, miremos estas pseudoclases. Voy a crearme entonces por aquí otro ejemplo. Pseudoclases.html y voy a crear un pseudoclases.html. Sí, tengo las pseudoclases, voy a linkear entonces el CSS. Uy. Lo puse igual, madre. Esto es .css. .css, bien. Y acá también. ¿Sí? Entonces, miremos la primera propiedad. La primera, voy a crear, por ejemplo, esta clase. ¿Sí? Y en CSS voy a agregarle estos estilos. Voy a tener un width de 100 píxeles, un height de 100 píxeles y un background color rojo. ¿Sí? Miremos cómo hacer esto. Acá está. Entonces, nuestra primera propiedad dice que es el over y se va a activar cuando el usuario se posiciona sobre el elemento. Entonces ya vimos cómo es la sintaxis, el selector, 2 puntos, la pseudoclase, que en este caso vamos a utilizar hover. Entonces sería reg, 2 puntos, hover, y aquí ya agregaríamos las propiedades que queremos. Le va a modificar el background. Entonces ya va a dejar de ser rojo a ser verde. ¿Sí?
Entonces, miren, mi mouse está por acá, cuando me acerco, ¡pum!, se convierte en verde. Y deja de estarlo cuando me salgo del elemento. ¿Sí? Esa es la primera propiedad que tenemos. Y de igual manera yo acá, pues ya podría seguir haciendo modificaciones. Entonces, por ejemplo, digamos que dentro de este rect yo tengo un H1. Y este es mi título. ¿Y cómo se ve esto? Se ve así. Entonces recuerden que yo puedo anidar clases. Entonces yo le puedo decir, hey, cuando esté sobre el elemento, sobre la clase rect, quiero que modifiques este H1. ¿Sí? El H1 que está dentro de rect, quiero que lo modifiques y pues vas a tener el background rojo. Entonces ya el background no lo va a tener el rojo, sino que lo va a tener el título. ¿Sí? De esta manera yo puedo modificar los elementos internos. ¿Sí? Esa es la primera propiedad y creo que es de las más utilizadas. Si no es la más. Ahora, si yo quisiera tal vez que esto no se vea tan directo, hay una propiedad que yo puedo utilizar que se llama transition. ¿Sí? Y yo le voy a decir que el transition va a hacerlo sobre todas las propiedades y te vas a demorar un segundo. Entonces ya esto no se va a ver tan rápido, sino que miren que hay una transición entre los cambios de propiedades. Tal vez esto pueda hacerlo más. Sí, entonces esto ya no se ve tan feo. Entonces miren que ahí está mi transición. Esta transition es muy útil cuando estemos trabajando pues en diferentes cambios de estado de los elementos de nuestras clases, pues nunca está de más de pronto tenerlo. ¿Sí? Es bastante útil. ¿Qué otra propiedad tenemos? Tenemos nuestra propiedad focus. La verdad es que casi no hay necesidad de utilizarla. Por lo general ese focus es hasta molesto. ¿Sí? A ver, agregamos una clase focus. Y entonces yo le voy a decir, hey, cuando la clase focus esté en focus, valga la redundancia, ¿sí?, quiero que el background sea amarillo. Y miren que aquí ya estoy en focus. ¿Sí? Cuando entro, cuando el usuario hace clic sobre la caja de texto o sobre cualquier caja. ¿Sí? Cuando me salgo, pues ya deja de estar focus y el estado vuelve a normalidad. ¿Sí? Tenemos otro elemento, el active, cuando el usuario hace clic en un enlace o botón. Entonces, miren cómo tengo aquí. Tenemos este active. Agregámosle una clase también. Saben que le voy a quitar este input. Voy a agregarla así para que no nos confundamos. Input focus. Y aquí le voy a poner button active. ¿Sí? Entonces, de igual manera, accedo a la clase, active. Y aquí también podemos manipular los elementos. Le voy a decir que esto sea un fondo azul y que el font size sea 20 píxeles. Active. Y este no me funcionó. A ver. Button active. A ver si pongámoslo con A. Miren, aquí con el A sí me funcionó. Entonces, cuando lo presiono, es que se activa el estilo. ¿Sí? Luego lo dejo de presionar y pues ya vuelvo al estado en el que estaba. ¿Sí? Miren que todo esto pareciera como interacciones de JavaScript, pero no es más que puro y simple y banal CSS. ¿Sí? ¿Qué otro tenemos? Tenemos el first child, por ejemplo, si yo tuviera una lista de elementos, 3 elementos,
Ahí va mal. Yo tuviera esta lista de estos 3 elementos. 1, 2 y 3 elementos, por ejemplo, y esto va a ser menú. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, acceder a estos elementos, a uno, al primero de los elementos, pues podría utilizar la clase firstChild. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Podría decirle, hay dos maneras. La primera sería decirle punto menú, ¿sí? Luego entro al li, que son estos elementos de acá, y aquí le puedo decir, hey, seleccione por favor el primer elemento, first child. Y a este primer elemento le voy a poner un background color black y un color de texto blanco. Entonces miren que aquí me seleccionó solamente el primer elemento. ¿Sí? Y la otra manera sería simplemente pues agregarle una clase a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, un menú item. Y pues de aquí no necesitaría entonces acceder a esta clase padre menú, sino que lo hago directamente desde menú item. ¿Sí? Y de esta manera él ya está buscando entre en la clase menú item el primero. En este caso es 1. Y mira que también funciona bien. Para last child, igual. Entonces busco entre menú item, cojo el last child, y este señor ya va a ser más vale un background color, ya escogí el yellow, orange, con un color rojo. Sí, entonces mira, aquí ya cogí los dos elementos, tanto el primero como el último. Sí, utilizando simplemente las pseudo clases. ¿Hasta el momento alguna pregunta? ¿O estamos bien por ahora? ¿Cero dudas? Por ahora bien. Súper, muchachos. Listo. ¿Qué otras clases tenemos? Tenemos el... Profe, dime. antes, lo que es First Child, Last Child, por ejemplo, yo los he usado o los usé la otra vez para trabajar en un grid. Trabaja simplemente para la agrupación, digamos, de etiquetas o de elementos como los li bueno, los grid, por ejemplo, o cómo trabajan bien los child. Eso no los he entendido del todo. Siempre y cuando tus elementos estén contenidos en un grupo, pues sería bien utilizarlos, ¿sí? Normalmente, casos de uso, yo lo he utilizado mucho, por ejemplo, a ver, miramos acá en nuestro Slack. Por ejemplo, estos li de los bordes, cuando yo estoy en Responsive Design, yo quisiera que estos últimos li pues no tengan ese margen. Muchas veces uno quiere como evitar esos márgenes laterales de los últimos elementos cuando estamos en Responsive Design. Entonces yo le voy a decir a estos manes, a estos últimos elementos, al último, quítemele por favor el margen de la derecha, y al primero, en este caso me imagino que sería este logo, quíteme el margen de la izquierda, ¿sí? Para ese tipo de cosas es muy útil de pronto saber identificar cuál es el primero y el último elemento, como para jugar con los bordes, quitarle los márgenes, pero siempre es útil siempre y cuando tengamos una lista de elementos, o no lista, simplemente un grupo de elementos que comparten la misma clase, o que tengan la misma etiqueta. Porque si yo trato de acceder, muchachos, a este menú, pues él va a buscar y va a ver que solamente hay un menú. Entonces le va a aplicar el estilo simplemente o solamente a esta clase menú. Por ejemplo, si yo hiciera esto, pues no es, solamente hay un elemento y es menú. Entonces lo va a aplicar a nada, literalmente. A ver, tengo menú, class menú, bueno, otro elemento. Sí, es que como solamente un elemento, pues no va a encontrar nada. A ver, class menú. Sí, entonces
Este tipo de atributos o de pseudoclases las utilizamos cuando tengamos un elemento, un grupo de elementos, la cual podamos pegar, ¿sí? En este caso, pues, como son varios, yo ya podría acceder a ellos, ¿sí? ¿Sí respondo a tu pregunta Oh, más o menos, sí, sí, dale. Cristian? Vale. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el NTH child, ¿sí? Que con esto podemos seleccionar uno o más elementos según una condición. Por ejemplo, yo podría seleccionar los elementos impares, o sea, el 1, 3, 5, 7, 9 elementos de una lista o de varios elementos. Puedo seleccionar también los pares. Podría seleccionar también los elementos 5, 10, 15, ¿sí? En este orden, 5n. O también podría seleccionar los elementos a partir de 4 y voy de 3 en 3. 4, 7, 10, 13. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo con este. Digamos que tengo por aquí elements por 10. Esto de una manera, pero me olvidó. Bueno, una manera para yo dentro de cada una etiqueta añadir un valor, se los puede ir y los traigo la próxima clase que justo me olvidó, ¿no? Pero bueno, tengo estos elementos y tengo estos 10 elementos, ¿sí? Entonces miremos si yo quisiera seleccionar los pares. Entonces sería tan sencillo como yo decirle element nth child y miremos cuál es la propiedad que me coge los pares. Even, ¿sí? En inglés, even par. Entonces agrego aquí entre los paréntesis even y voy a ponerle al background a estos pares como background color la clase verde, el color verde. Entonces miren que ya aquí ya los pares tienen el color 2, 4, 6, 8, 10. Y a los impares, pues podría decir entonces element.nth child odd y estos van a ser rojos. Cali América hoy. Bien, uy no, muy psicodélico. Sí, entonces miren que ya aquí yo puedo ya también identificar los elementos según su posición par o impar. ¿Sí? De igual manera también tengo la otra opción de manejarlo, seleccionar ciertos elementos con esa propiedad. ¿Sí? Puedo seleccionar los elementos de 5 en 5. Al igual que como lo vimos, element child, y le puedo decir, ahí quiero que haya de 3 en 3. Cada 3 elementos. Entonces, ya este background va a ser rojo, por ejemplo. Entonces, mira, va de 3 en 3, selecciono el 3, luego cojo el 6, luego cojo el 9. O puedo decirle que, que coja los elementos, que arranque del elemento 2 y del 2 vaya sumando así, de a 3. ¿Sí? Entonces, mira, arranco en el 2, luego cojo el 5 y luego cojo el 8. Lo voy sumando de 3 en 3. ¿Sí? De esa manera, creo que son los más utilizados y sin embargo acá tenemos esas dos últimas opciones, que es el check, pero es cuando el usuario hace clic sobre esos select, checkbox, esas options que vimos de los elementos del form. La verdad no están utilizados. Y finalmente tenemos el visited. El visited es muy utilizado para enlaces de nuestro menú. ¿Sí? Por ejemplo, pero muchas veces es algo que nosotros queremos evitar. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo aquí un enlace,
class pongámosle ancho, listo, algo así. ¿Sí? Y por acá tengo la clase. ¿Esto qué hace? Esto va a cambiar el estado cuando el usuario ya haya hecho clic en ese elemento. Entonces va a quedar como la marca, como si el usuario ya hubiera visitado ese enlace. Miren que en este momento está normal. Cuando hago clic y vuelvo, ya debería estar el estado y no lo está. Sí, no me puso la clase, me he guardado. Ancho, viste. Sí, entonces miren, ya como le hice clic, miren que ya el enlace quedó en verde, porque fue un enlace que ya visité. ¿Sí? Le cambié el color, que ya no sea rojo, sino que sea blue, por ejemplo. Bueno, ahí ya cambio otra vez. Ahí ya ahora es un incógnito, a ver. Es que el defecto. Hagámoslo que cambie a verde. Sí, entonces miren, está en azul por defecto y cuando hago clic y una vez vuelvo a entrar, no me está funcionando. Ancho, viste. Ve, que no funciona. Pero si ven acá, miren, acá sí funcionó. En este, no tiene incógnito, no jala bien. A ver. Sí, pareciera que en incógnito no da este efecto. Pero bueno, miren que entonces acá en nuestra ventana normal es la manera como agregar estilos a un enlace que ya fue visitado con anterioridad. ¿Sí? Queremos de pronto a ver si yo creo otro enlace. Bueno, ya todos quedan con la clase. A ver, este sí no fue visitado. Miremos a ver si le podemos agregar otra clase. Y este va a ser orange. Ah, bueno, es que ya quiero visitar. No sé si es por esto que ya él se da cuenta. Interesante. Sí, entonces miren. Va. Y bueno, no sé por qué no está funcionando justamente este visit como esperaría. Pero, a ver. Visit ancho. Aquí está bien, viste. Ah, ya. Claro. Cuando me sale la página, él no encuentra el recurso, entonces por eso él no lo da como hecho que yo visité ese documento. Sí, pero miren que entonces ya tengo estos dos enlaces modificados con la pseudoclase visit, entonces ya ambos enlaces tienen diferentes propiedades. ¿Sí? Y yo diría muchos que estas son las pseudoclases que más se utilizan, ¿sí? Y es cierto que algunas, pues no vale más, no está de más tenerlas en nuestra mente, pero no es que las utilicemos día a día, con que nos conozcamos cómo funciona Hover, con que funcionemos cómo funcionan estos selectores, el primer selector, el último y los selectores avanzados, un poquito de estos, estamos, diría yo, que del otro lado. ¿Queda alguna duda de los pseudoelementos? Perdón, las pseudoclases. Pues por mi parte, ¿no? Está bien. Listo. Que nos hace falta ver algo importante que son los pseudoelementos. Los pseudoelementos no es más que agregar, literalmente es agregar de la nada algo decorativo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera en nuestro ejemplo que nuestro menú, a ver, que nuestra sección de producto tuviera una flechita al lado, no hace falta especificar por HTML esa flechita. Esa flechita yo la podría sacar fácilmente con un pseudoelemento. ¿Sí? Aprovechemos ese tiempito que tenemos aquí.
Y más vale el viernes, la miramos en detalle. Les dejo la abrebocas como me gusta hacer. Entonces nos venimos acá, Slack, nuestro ejercicio de Slack, y luego nos venimos a nuestro Slack CSS. ¿Sí? En Slack CSS tengo acá, entonces, este menú list, que es el menú desplegable, ¿sí? Y yo le voy a decir, lo primero es que quiero que esto esté en posición relativa. ¿Sí? Position relative. A ver, yo voy a ver si estoy haciéndolo bien. Que esté afectando lo que es. Sí, bien. Tengo un menú list en position relative. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear un pseudo elemento para esta clase y es tan fácil como decirle before. ¿Sí? De esa manera yo voy a crear un elemento de la nada al lado de él. Hello. ¿Sí? Y miren que él ya me puso algo aquí de la nada. ¿Sí? Sin necesidad de agregar HTML o cosas en el documento. A ver, ¿y qué es lo útil? Bueno, en este caso yo le puse el before. Recuerden que before es antes. Entonces él va a poner esto antes de que esté el contenido del div. Pero entonces también puede utilizar el after. Entonces va a ser después. ¿Sí? Y mientras que lo puso acá. Y yo aquí fácilmente podría buscarme a ver, emoji, button, arrow. Por ejemplo, miremos a ver. Aquí está abajo. Changos. A ver si me lo puedo. Aquí está. Y entonces yo aquí en content, aquí yo le puedo poner lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya, literalmente, con solo un pseudo elemento, pues ya puedo añadir algo decorativo y muy útil y eficiente. De igual manera, yo podría entonces, que no sea solo texto, yo podría cambiar este content para que sea otro tipo de contenido como HTML. Entonces yo le podría decir aquí, listo, yo no quiero que tú seas esta flechita, esto lo dejaría en blanco, sino que quiero que seas algo en CSS. Es más, hasta yo podría poner aquí un background image y de esta manera pues estaría haciendo mi propio icono. Si por ejemplo mi flecha es diferente a todas las de las demás, pues aquí entonces yo podría enlazar algo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner el logo de Slack acá. ¿Sí? Y eso también me funcionaría. Entonces, pues, venimos acá. Ay, no sé por qué no está funcionando. A ver. Uy. Pero, a ver, background image, si está bien. Voy a agregar un background color, a ver. Ya sé por qué. Voy a poner un position absolute. Y me está haciendo quedar mal. Miren que ahí, él aparece ahí, él está ahí. ¿Sí? Miren cuando yo le doy after, ahí ya me aparece posicionado el elemento. Posiblemente es que este background color, background position. Mira, ahí está. Claro, ahí está el elemento. Simplemente es este background, pues esta imagen de momento no me está sirviendo mucho porque tiene mucha transparencia y tiene todo. Seguramente lo que yo cogí, background size, contain, ahí está. Sí, entonces miren cómo yo puedo jugar con todas estas posiciones y, uy, se me fue. Puedo jugar con estas pseudo clases y hacer diferentes cositas. Entonces, este es lo que es Slack, perfectamente podría ser la flechita que ustedes tengan, si es una flecha de pronto especial, que ustedes la diseñaron, la podrían exportar y no necesariamente debemos
poner la imagen en el HTML, ¿sí? Funciona también muy bien esta opción. La próxima clase seguimos viendo entonces un poquito de estas pseudo clases, muchachos, y miramos cómo trabajamos en el menú mobile. Y pues seguimos, si alguien tiene algo por revisar, lo miramos. Pero la idea es seguir también avanzando en tema. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Vale, entonces nos vemos el próximo viernes. Que les vaya bien. Dale, Gracias. gracias. Gracias, profe. Gracias. Bueno, chao.